Hola, buenas tardes a todos. Gracias por seguir con nosotros en este seminario de formación de editores. Tengo el gusto de introducir este taller en el que nos acompaña Freddy Forero, que es gerente del área de derechos de autor del CERLALC y que nos va a hablar de los derechos de autor en el mundo digital y de la aplicación también de algoritmos a los contratos que se hacen en el derecho en el mundo editorial. Entonces, bienvenido. Recuerden que este ya es modalidad taller, lo que significa que podemos tener un diálogo más abierto y permanente con Freddy. Si alguien va a hacer preguntas, sí les pedimos que esperen el micrófono para que puedan quedar grabadas en las memorias del seminario. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas, muchas gracias por venir. Hoy es un día caluroso. Escuchar a un abogado no es tan entretenido, entonces muchas gracias. Como decía Alejandra, aprovechemos que estamos en un recinto chiquito y que somos pocos para que sientan confianza de hacerme todas las preguntas que tengan. Regaños, interrupciones, lo que quieran, por favor. Eso igual nos va a hacer más nutrida la charla porque de pronto yo no soy editor, me voy por las ramas y me vaya por temas que a ustedes no les importan. Entonces, ustedes con sus preguntas quizás me van acercando más a dónde vamos. En estos eventos, y últimamente en los eventos académicos, es más normal que metan temas sobre tecnologías emergentes, porque es un tema que jala, y en esos espacios hay muchas voces. Hay algunas voces que dicen, mire, no va a cambiar nada, es más especulación que otra cosa. Tenemos los NFTs, hay mucha gente volviéndose millonaria, otra gente perdiendo plata, realmente no sabemos mucho. Hay otras voces más apocalípticas que dicen, no, todo cambió, el sector editorial es un sector nuevo, ser editor significa otra cosa, lo que están estudiando ya no sirve. Estas voces que se van a otro extremo, pues que quizás no, quizás tampoco están allá. Hace mes y medio o 2 meses, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar esta noticia de Google que despidió a uno de sus ingenieros, porque el ingeniero filtró en la prensa que una de las inteligencias, ¿sí lo viste? Que el ingeniero dijo, la inteligencia artificial que estamos programando desarrolló sensibilidad y conciencia de sí misma. Tanto así que le empezó a dar miedo a la inteligencia artificial que la matemos, que en últimas es venirla apagando. Tanto así que la inteligencia artificial pidió hablar con un abogado. Y después de la reunión planteó la posibilidad de contratar al abogado para defenderse de Google ante la posibilidad de que la pagara. Entonces uno dice, wow, ahí sí me siento viendo en el futuro, ya hay una inteligencia artificial contratando abogados. Realmente esa noticia no nos dice mucho, lo que sí nos dice es que los abogados vamos a tener trabajo, que es lo que me tranquiliza a mí, pero no nos dice mucho del estado actual del machine learning o hasta dónde va a llegar una inteligencia artificial. Puede que sea una noticia falsa, puede que sea real, creo que era real, pero no sabemos realmente en qué está Google en ese momento. Y hay muchas noticias así en el mercado. Y tenemos estas voces de las que les decía que pues dicen todo va a cambiar en el consumo cultural, la forma en la que producimos obras, la forma en la que consumimos bienes culturales, todo va a ser distinto. Hace muchos años cuando empezaron a hablar de ebook, hacían foros para decir que era un libro, que íbamos a entender por libro ahora. Y ahora pues vemos ahí está la feria del libro, el libro sigue siendo la misma vaina, no ha cambiado cómo consumimos libros y no era tan asustador como lo venían planteando. Pero en últimas, las tecnologías emergentes sí tienen un impacto en la forma en la que producimos y en la que consumimos, a mayor o menor escala, pero hay que irlas monitoreando para no quedarnos por fuera del mercado. Si hay una inteligencia artificial o una tecnología nueva, puede representar o una oportunidad para mejorar nuestra competitividad o un riesgo de dejarnos por fuera de un mercado determinado. Insisto, hay algunas industrias que cambian más que otras. Pero en últimas sí hay cambios, digamos esta forma, el crooner, esta forma de Frank Sinatra de cantar, ¿se acuerdan? Esa forma sexy de este man de cantar murmuradito, esa forma de canto no sería posible si no desarrollan un micrófono especial que le permita llegarle al gran público sin proyectar la voz. Entonces ya tenemos una nueva forma de cantar gracias a la tecnología. O el estándar de la música pop que nosotros tenemos, que ¿cuánto dura una canción pop normalmente? 4 minutos, 5, 3. Ese estándar que es desde hace muchos años se da porque cuando crean el disco de 78 revoluciones por minuto, este disco chiquitito, tenía un límite de almacenamiento de información de entre 3 y 4 minutos. Desde ese punto de la historia, en el que claro, rompemos la forma en la que empezamos a distribuir música y le podemos llegar a un gran público, gracias a la venta de un disco, empezamos a hablar del single, pero mi canción tenía que durar entre 3 y 4 minutos. Y ese es un estándar que se mantiene hasta nuestros días por una limitante tecnológica que se dio en algún momento.
Una limitante que por supuesto ya no tenemos, pero con eso nos quedamos. Y entonces todos sabemos que Queen, cuando fue a sacar Bohemian Rhapsody, tuvo problemas porque esa canción era muy larga y no se la iban a poner en radio, porque tenemos un estándar que ¿de dónde salió? Por una limitante tecnológica. Después eso cambia, entonces tenemos el microsurco, tenemos los discos de acetato, y entonces ahí ya empezamos a consumir discos completos. Ya podemos guardar un montón de información, entonces empezamos a comprar el disco completo que tiene una lógica de inspiración común y es coleccionable y todo esto. Ese disco después se rompe con la negociación con Apple Store y dicen, oiga, si un usuario quiere comprar solo una canción, pues dejémoslo comprar solo la canción. Y empezamos y nos rompen el disco. Y ahora todos consumimos vía streaming. Y adicionalmente ahora nos estamos acostumbrando a un tiempo de exposición de contenidos muy chiquitito porque uno en TikTok cambia muy rápido videos. Entonces ahora algunos compositores están intentando cambiar la métrica para que su canción sea fácil de sincronizar con estos tiempos de exposición muy pequeñitos y porque ahora se viraliza uno es en TikTok. Si no suenas en TikTok, no está sonando. Entonces son evolución de la tecnología que va teniendo cierto impacto en la forma en la que consumimos. Y además eso a veces es cíclico, que volviendo al acetato, ahorita con todo este movimiento hipster, pues hay un montón de gente comprando acetatos. Pese a que ahora tenemos otras tecnologías, la gente le sigue gustando oírlos en tornamesa, tiene otras opciones, pues lo que sea. O La Casa de Papel, que en su momento fue un fracaso cuando salió en televisión abierta, porque si uno se perdía un capítulo, ya se perdía la trama, entonces la gente dejó de verla. Por eso La Casa de Papel tiene esta banda sonora que es una canción del dominio público, porque no tenían plata para una canción en la que tocara pagar derechos porque era un proyecto que fracasó. Pero meten esta vaina en Netflix que tiene otra lógica y es que uno se la puede maratonear en un fin de semana y ahí sí gustó. Yo no me pierdo un capítulo. Yo puedo verlo hoy o mañana o pasado mañana. Y ahí fue un éxito y es una de las cosas que más se ha visto en esa plataforma. Pero Netflix también se dio cuenta, a veces funciona eso de maratones esto, pero a veces también hay que aprovechar ese momento social que genera el esperar el lanzamiento de un capítulo. Esa conversación, como nos pasaba con Betty la Fea, que esperábamos una semana y uno empezaba a especular qué iba a pasar entre ellos, pues eso ha funcionado y les funcionó muy bien con Game of Thrones. Y era esa expectativa y ese movimiento social que se genera en torno a la espera del capítulo. Y por eso ahora Netflix en algunas de sus producciones espera a lanzarles a ustedes capítulo por capítulo semanal. Y entonces van testeando el mercado. Hay cosas que cambian absolutamente, hay otras que no. Y uno va viendo. ¿Qué pasa con las industrias creativas? Se ha visto que hay unas industrias que cambiaron mucho más. La industria de la música, pues de un vuelco completo. La industria de los videojuegos, que es tan poderosa, pues también se fue para la nube. La piratería, por ejemplo, ya no es un problema que afecte a la industria del videojuego tan gravemente. A la industria del libro sí le afecta. En la industria de la música, pues los espectáculos públicos son importantísimos, entonces la pandemia les pegó mucho más que a la industria del libro, por ejemplo. ¿Qué pasa con la industria del libro? Y acá me voy a un ejemplo más lejano de las industrias creativas, que es esta discusión que se daba con Uber. Cuando llega Uber a Colombia, se hace, o por lo menos en Bogotá se hizo esta encuesta de movilidad de la Secretaría de Movilidad, la hacen en el 2011 y le preguntan a la gente que se moviliza dentro de la ciudad en qué se moviliza. Y entonces era un 5% de la población que se movilizaba a algún lugar dentro de la ciudad, tomaba taxi. Posteriormente la misma encuesta se hace en el 2019, ya habían pasado varios años desde que había llegado Uber. Porque la discusión siempre fue, Uber nos va a quitar el negocio a nosotros los que manejamos taxi. Porque el mercado es una tortita. Y en la medida que entra un jugador nuevo, pues hay menos tajada para mí. Esta encuesta lo que mostraba es que no funciona tan así. Después de muchos años de la entrada de Uber, volvieron a preguntarle a las personas, ve, ¿usted cómo se mueve? Y el 4,9%, o sea, casi la misma gente, dijo, me muevo en taxi. Es decir, que los taxis no perdieron clientes. Y ahí entonces se preguntaron, bueno, ¿y qué pasó? Porque si entró un nuevo jugador al mercado, ¿y por qué los clientes no se le bajaron a uno de los jugadores antiguos? Pues porque el mercado creció. Había gente que no tomaba taxi, que empezó a tomar Uber. Esto no es publicidad, o Cabify, o la plataforma que sea. Sencillamente empezó a ampliarse el mercado. ¿Qué pasa con el mercado del libro? Entonces, que ayer José Diego presentaba varias cifras y decía, esto está como en el 5%, porque en general se dijo, no, llegó el libro electrónico, entonces ahora replantees esa vaina de imprimir papel, eso va a cambiar, empieza a interpretar bien qué es ser editor. Eso no cambió, la gente sigue comprando papel. ¿Qué ocurrió?
como pasa con el Uber. Hay gente que a veces toma taxi, a veces toma Uber, a veces no toma ninguno de los dos y se va en bici, o hay unas personas que solo toman Uber o Cabify o su plataforma preferida, otros solo toman taxi. Algunos leen en formato electrónico, otros solo físico, otros las cosas académicas las leen en digital y ficción la leen en físico, y hay gustos para todo el mundo y hay mercado para todo el mundo. Entonces, ¿qué se empezó a ver? Que el formato electrónico no empezó a restarle mercado al papel, simplemente fue otra forma de explorar mercados y llegarle a su público con un mensaje, con su línea argumental. Usted verá si llega por acá o por acá, y está bien. Realmente seguimos consumiendo papel y probablemente vamos a seguir consumiendo papel mucho tiempo. Y eso se demostró en la pandemia, que la gente cuando estaba en la casa, que tenía tiempo, no se volcó, teníamos mucho Zoom y mucha reunión virtual, pero realmente no nos volcamos a las pantallas para leer. Estábamos muy en pantallas porque nos tocaba trabajar allí, pero realmente en la pandemia lo que se vio fue que las librerías empezaron a vender más papel. La única diferencia fue que les fue mejor a las librerías que tenían botón de pagos virtual. Pues por supuesto, porque no podíamos ir hasta allá, pero de ahí para adelante seguimos consumiendo papel. Entonces nosotros en el CERLALC, esto ya es más publicidad, perdón Alejandra, pero tengo que aprovechar. Nosotros empezamos a pensarnos, bueno, ¿y ahora entonces a qué vamos? Porque lo digital está muy bien, ¿no? Hay que explorar el formato electrónico, es una nueva forma de llegar y buscar clientes, pero no lo es todo y eso no nos va a generar más lectores quizás. ¿Qué está pasando ahorita? Se nos están acostumbrando las nuevas generaciones, como les decía ahorita, a un tiempo de exposición de contenido muy chiquitito. ¿Aquí alguien genera contenido en redes sociales? ¿Ninguno? ¿Cuánto dura un video de ustedes? ¿Videos no? ¿Twitter? ¿Son tweets? Ilustraciones, ok. Bueno, la ilustración, digamos que esa sí se pasa de una. El video, más de un minuto, la gente lo pasa de una. No estoy demeritando la ilustración, perdón, sonó feo. Es que me servía más para el ejemplo un video, necesita alguien que hiciera video. Claro, porque ¿qué pasa? Los que producen videos, particularmente, dicen, yo estoy teniendo un problema porque los que me piden publicidad, me piden mucho contenido en mi publicidad, pero mis usuarios no se aguantan un video de más de un minuto, o más de 2 minutos. La gente se desespera y le da a pasar. Entonces nuestros lectores se están acostumbrando, algunos, no a esta lectura convencional, lineal, sino necesito que me estén bombardeando. Incluso una vez se estaba hablando, a mí me pasaba en clase, yo estaba hablando y los alumnos estaban mirando el celular y yo sentía que no me estaban parando bolas y no, sí están parando bolas, es que tienen otra forma de atención y está muy bien. Entonces ahí empezamos a ver que la producción multimedia es bastante importante actualmente. Y cómo empezamos a hablarnos entre industrias creativas. Cómo hacemos que el libro que estaba en una isla solito se empiece a hablar con la producción audiovisual. Y cómo hacemos que se empiecen a hablar con la música. ¿Qué ya pasa? Uno ya escucha, no, si Netflix negoció con Penguin Random House. Los grandotes lo hacen desde hace tiempo y lo hacen muy bien. Pero en facturación mediana y facturación pequeña las empresas no lo están haciendo, no se conocen. Entonces hay muchos actores que podrían ser buenos intérpretes de un audiolibro que no conocen la industria del libro y que la industria del libro tampoco sabe cómo llegar a ellos. Hay muchos ilustradores que podrían hablarse con riggers para hacer animación, pero tampoco se conocen muy bien porque son industrias que normalmente han estado muy separadas. Entonces desde CERLALC empezamos a decir, oiga, toca buscar maneras en las que estos profesionales se empiecen a encontrar para hacer sinergias y empiecen a explorar nuevas formas de llevar contenidos a sus usuarios. Insisto, sin decir es que ahora todos van a consumir diferente la cultura, no, tenemos el usuario que le mama, perdón la palabra, que le cansa ver un video de más de un minuto, pero también tenemos el usuario que se sienta 3 horas a leer. Y hay que llegarle a los dos. Entonces hay que ir explorando diferentes formas. Empezamos a mirar los contratos y vimos que hay unos contratos que se nos quedan chiquitos para hacer este tipo de exploración de producción multimedia y transmedia, que eso es de lo que voy a hablar. Todo lo que he dicho hasta acá no ha servido para nada, solo era la introducción para lo que sí es importante. Y es que veamos que los contratos o son malos para la autora o el autor, o son malos para el editor o la editora. Pero no tenemos un punto medio casi nunca. Y esto pasa por muchas razones, porque normalmente los abogados ponemos todas estas cosas legales en unos términos hartísimos que nadie entiende, porque uno se va a leer las leyes y tienen unos términos horribles que nadie entiende, y porque en general leerse un contrato aburre. ¿Y qué pasa en general?
que muchos editores y muchas editoras lo que hacen es llamar a un amigo y decirle, ve, mándeme el contrato que usted maneja usualmente. ¿Eso fue un trueno? Y estaba haciendo un sol bonito. Tengo esa sensación, yo me traigo a Bogotá donde vengo. Entonces, dice, mándeme usted un borrador de contrato, le pide a otro, mándeme usted otro borrador de contrato y coge una cláusula que le suena por acá, otra cláusula que le suena por acá y arma un Frankenstein, que es un contrato que de ahí para adelante empieza a aplicar a cualquier relación contractual que tengan. Y lo que pasa normalmente es que cuando están peleando y cuando hay alguna contingencia, me llaman a mi abogado y yo les digo, vamos a leer el contrato que nunca leyeron, porque es el mismo contrato que se firma, para darle contentillo a un abogado que dice que hay que firmar contratos, pero realmente nosotros negociamos cómo va a salir el libro en un desayuno, de amigos, de colegas, y el contrato es un requisito que se llenó que realmente no refleja lo que negociamos. Cuando uno va a ver el contrato, normalmente las partes no saben qué dice ni a qué se comprometieron y muchas veces dieron más de lo que debían o el editor pidió menos de lo que necesitaba. Entonces yo acá les voy a contar chismes y además como esto era tipo taller son simplemente casos que realmente me han llegado a la oficina, que nos empezaron a demostrar la necesidad de hacer un contrato interactivo que ayude a las partes a negociar, que esa va a ser la parte de la presentación, mostrarles que estamos trabajando en un smart contract, un contrato interactivo, que les ayude a ustedes a negociar con su contraparte. Pero esa idea sale de casos reales, de gente que está teniendo problemas en la negociación. Entonces vamos con el caso 1. Esta es una autora colombiana, incluso es caleña pero vive acá en Medellín, y es una escritora fabulosa. Y ella llega y se piensa escribir una trilogía de ficción para público juvenil que tiene un potencial gigante. Ella entonces tiene en la cabeza 3 libros, por lo pronto se había escrito 2, entonces se firma con una editorial en España. Y está feliz, la van a editorial en España, buen contrato, todo bonito hasta ahí. Ella ya había tenido unas obras publicadas, entonces ya tenía seguidores en redes sociales, y los seguidores en redes sociales con este anonimato o te aman o te odian. Y resultó que la editorial hizo una mala labor editorial, entonces la corrección ortotipográfica quedó mal, la diagramación estaba mal, y sus fans la empezaron a insultar horrible, porque esta gente o odia o ama. Y entonces ella empieza a tener problemas con sus seguidores. Le aumentaron los seguidores, eso es lo positivo, pero para insultarla. Y entonces ella empieza a hablar con su editor, oye, me estás afectando, o sea, tu trabajo es poner esta vaina bonita para que salga un buen producto a mi público. Y empiezan a tener mala conversación con su editor usted molesta mucho, bla, bla, bla. Ella entonces escribe el 3er libro de esta trilogía. Y se va, por supuesto, ya con otra editorial. Con la otra editorial, todo bien. Esos la editan bien, ella está contenta. Con la anterior incluso, ella normalmente trabajaba con una ilustradora con la que se entendían, porque no siempre es tan fácil uno botar un texto y que el otro logre ilustrarlo y me logre entender. Y entonces ella ya tenía esa sincronía con su ilustradora. Y los otros dijeron, no, esa está cara, entonces vamos a contratar a otra. Y eran unas ilustraciones que a ella no la convencían. Porque incluso a la otra persona nunca se habían entrevistado, nunca habían hablado. Entonces ya no le gustaba. Con esta obra, ella todo perfecto, le gustó. Sale al mercado, gusta un montón. Y luego viene una editorial más grandota. Y le dice, oiga, esa trilogía está chévere. Yo le quiero publicar las obras 4, 5, 6 y 7. Siga escribiendo, desde ya le doy adelanto para que usted me cree toda esa vaina. Y claro, pues la emoción y todo, ella está feliz, estoy triunfando en este mundo, voy a vivir de esto. ¿Qué pasa? Cuando entonces C, que es la editorial grande, dice yo quiero publicarte 4, 5, 6 y 7, obviamente voy a querer también los derechos de 1, 2 y 3 para publicar todo y empezar a sacar merchandising. Entonces el editor A se va y se habla con B. Y le dice, oiga, ¿por qué usted no me da los derechos de la obra 3? Me estoy enredando, perdón, o sea, 1 y 2 lo tenía la editorial A, la 3 la tenía la editorial B, la editorial A le compra los derechos de la obra. Por supuesto, cuando ellos negocian esto, a la autora ni le preguntan. Entonces la negociación se da entre la editorial B y la editorial A, la autora no sabía. Entonces le venden todo esto. ¿Qué pasa? La autora, cuando va a negociar con B, con su editorial C, le dicen nosotros ya no tenemos esos derechos, te publicamos este libro, pero no los compraron en A. La editorial que ella no quería, con la que tenía muy mala relación y además tenía un contrato que se renovaba automáticamente con una cláusula rara.
Entonces ella dice que me quedé con los que no, pero ¿cómo no me preguntan? Y entonces ahí viene el primer punto, es que tú nos vendiste esto. Y una vez tú vendes tus derechos patrimoniales, pues es como cuando vendes una casa. Si yo vendo la casa en la que crecí, le tengo mucho cariño y bla, 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 recuerdos y lo que sea, yo después no puedo ir a pelearle al dueño porque no esté cortando bien las matas del jardín. Esa casa ya no es mía. Claro, no es un ejemplo burdo porque una obra es más cercana a uno, pero en términos de derechos patrimoniales, pues puedes pelear porque no te afecten la integridad, puedes pelear porque pongan tu nombre, pero tú no puedes pelear por reventas de esa obra. A menos de que digas en el contrato, oiga, esto es para usted y solo para usted, si usted lo va a revender me cuenta. Que uno puede poner en un contrato lo que quiere. Pero si no lo puse, pues uno ya después no va a poder pelear. Pero era aún peor, porque entonces cuando fuimos a revisar el contrato, claro, cuando llega ella a mí, ya ha pasado todo este rollo y ya hemos firmado varios contratos. Y entonces cuando ya va a ver ese contrato, el contrato tiene varias cláusulas complicadas. Una de las más complicadas es que dice, mire, usted me va a vender, a la editorial A, autora, me va a vender los derechos de las obras 1 y 2, pero además me va a vender los derechos de traducción, pero además me va a vender los derechos para adaptación a cualquier formato, bien sea cine, televisión, teatro, aplicación web, uso de personajes en realidad aumentada, uso de personajes para videojuego y todo. Y adicionalmente usted me va a dar las precuelas, secuelas y spin-off. Mejor dicho, usted me dio todo. Mejor dicho, usted no debía haber escrito la obra 3 y dársela a otro porque ya me está incumpliendo el contrato. Y esa es una cláusula que ni siquiera el editor, o sea, el editor no fue que dijo, oh, era una cláusula que ya tenía ahí, que se le meten todos los contratos y ni siquiera el editor, cuando ya vio este negocio y dijo, la editorial se está interesada, uy, esto es bueno. Ahí van a ver el contrato y ahí se dan cuenta que tienen esa cláusula que la han tenido siempre y que no la leyó ni el editor ni la autora. Entonces la autora ahí no tenía nada que hacer y me dice, no, pero demandemos. Demandemos porque ellos han hecho una labor horrible, me editaron horrible, hay gente insultándome en redes sociales por este tipo. Entonces vamos a demandarlo. Pues el contrato tenía otra cláusula que decía, si usted me quiere demandar, bien pueda, pero yo estoy en Barcelona y el fuero, o sea, donde me tiene que demandar es en Barcelona. Yo le decía, mira, te va a salir carísimo, págale en euros a un abogado allá para que te inicie un proceso que va a durar varios años, del que puede que no saques nada. Y es esa cláusula del fuero jurisdiccional que estoy seguro que ustedes nunca han leído porque a mí me da pereza y soy abogado. No mala palabra, no llama a la lectura. Entonces, son estas pequeñas cositas que, insisto, probablemente el editor no dijo, va, pero malvado, seguro vamos a tener mala relación y lo va a meter. No. Le pidió un contrato a otro amigo, el contrato del otro amigo dice que la jurisdicción es Barcelona porque ellos viven allá, y así se fue, y así lo firmamos acá en Colombia. Entonces empieza a haber un montón de problemas en la negociación de los contratos que muchas veces son malos para las autoras o los autores. Ya vamos a ver otros casos en los que el editor es el que sale perdiendo porque no leemos el contrato o porque muchas veces no sabemos qué preguntarnos al momento de hacer la negociación. Y acá lo más importante era que inicialmente el problema entre estos tres editores o la discusión o simplemente la conversación entre ellos se estaba dando en torno a 7 libros y no se estaban pensando en torno a una línea argumental. Y es que acá el punto es que más allá de 7 libros, lo que esta autora tenía era una línea argumental poderosa que se podía desarrollar a través de diferentes obras literarias, compuesta por distintos escenarios y distintos personajes que podían dar fruto a diferentes bienes culturales. Porque eso puede dar lugar para merchandising, eso puede dar lugar para hacer una obra de teatro, puede dar lugar para hacer un videojuego, para que mis personajes estén en una visita guiada en la ciudad en realidad aumentada o para cualquier vaina. Entonces, a uno ya se está rompiendo este esquema de yo tengo en las manos un libro, yo me escribí un libro y yo tengo una línea argumental que es un contenido líquido que me permite producir distintas cosas. Entonces la protección del derecho de autor ya no se limita a un manuscrito, que era lo que antes hablaba la ley. No es que tú le entregas el manuscrito a tu editor, ya no es un manuscrito, es una línea argumental y con esa vaina uno puede hacer muchas cosas. ¿Qué pasa cuando centramos la discusión en 7 libros? Pues que tenemos en una cajita ya de fondo un montón de derechos sobre los que no estamos negociando y que pueden llegar a ser valiosos y que uno no los está teniendo en cuenta. Entonces, claro, cuando uno, por ejemplo, va a hablar sobre plagio, uno no necesariamente coge el libro A y lo abre en la página 75
y abre el libro B en la página 75 y tienen que estar igual. Pueden que todas las palabras sean distintas. Imaginémonos una historia. Imaginémonos, tenemos a escena A, un hombre solitario que es cocinero. Escena B, se conoce con la chica a través de Tinder, hay una primer cita y amor a primera vista. Escena 3, sale un desconocido y la mata. Escena 4, él se venga y lo mata. Una historia cortita. Supongamos que eso es un libro. Tenemos un segundo libro. Escena A, igual, el man solitario, la conoce por Tinder, primera cita amor, la matan, él mata, igual. Puede que la obra 1 se centre más en la descripción de emociones. Que sentía el man cuando está solo, que siente la emoción cuando la conoce por Tinder, que siente cuando la ve, que siente cuando ve que la matan y que siente cuando se venga. Y en la segunda obra nos centramos más en escenarios. ¿Cómo es la cocina del tipo solitario? ¿Cómo es el café donde se conocen? ¿Cómo está vestida ella en la primera cita? ¿Cómo la matan? Y me centro más en la sangre y en esta cosa. Y cómo se venga y me centro también en las tripas y estas cosas. Pero tengo la misma sucesión de escenas. Si yo cojo la obra 1 en la página 75, probablemente no va a tener un párrafo igual a la obra 2 en la página 75. Pero si en general yo las comparo, voy a tener los mismos personajes con la misma interacción en los mismos escenarios con la misma línea argumental. Entonces, aunque las dos no compartan palabras, vamos a estar compartiendo línea argumental y estaremos ante plagio. Por eso, cuando yo hago una adaptación a cine, necesariamente va a cambiar el lenguaje, porque pues de lo literario al audiovisual necesariamente tiene que haber un ejercicio de adaptación. Y aunque el guión y el libreto no sean exactamente iguales al libro, pues estamos hablando de una obra derivada, yo necesito permiso para hacer la película con base en el libro. Entonces por eso ahora decimos, es que cuando usted está con derecho a autor no tiene una protección sobre su manuscrito, usted tiene derecho a autor sobre una línea argumental. Y en la medida que usted tiene una línea argumental, usted tiene que negociar los contratos sobre eso. O si no, se va a quedar limitado a, te entrego el papelito escrito en máquina, como funcionaba antes, o yo te voy a dar unos derechos muy particulares sobre una línea argumental, sobre unos personajes. Que de esos personajes yo puedo sacar un spin-off o puede que no. Claro, ustedes han escuchado en muchas partes que las ideas no son de nadie. Entonces yo puedo sacar una película sobre unos muñecos que tengan vida. ¿Ustedes se acuerdan de Pequeños Guerreros? ¿O los Gorgonitas se llamaba? Los Gorgonitas, sí. Hay una película en la que los muñecos tenían vida y peleaban. Que es una idea muy parecida a Toy Story, que son unos muñecos que realmente tienen vida y los seres humanos no saben que los muñecos están vivos. Esa idea no es de nadie. Yo puedo sacar una historia de un muñeco que sea astronauta, pero si saco justo la historia de Buzz Lightyear, voy a tener más problemas. Entonces es empezar a pensar cómo mi derecho a autor se extiende a un universo creativo. Y en la medida que se extienda un universo creativo, pues voy a tener muchos más derechos de autor de los que yo inicialmente negociaba en este contrato de edición tradicional que hablaba de un manuscrito que yo pongo bonito y pongo a la venta y de acuerdo a lo que ganemos te voy a dar unas regalías. Se empieza a volver todo mucho más complejo, tanto para el editor como para la autora en la negociación de estos derechos. Acá hay otro caso. Entonces tenemos a una autora colombiana que se escribe una biografía. La biografía es de un... perdón, no. No hay final. No pasa. No, pasa lo que muchas veces pasa. Pues, perdón, la autora se jodió. No hay nada que hacer. No. Es que por eso estaba omitiendo el final, porque no era tan chévere. Claro, porque pagar un abogado en euros en la Unión Europea es demasiado costoso. Es mejor escribirse otra trilogía. O sea que no, ahí no hay mucho que... Lo bonito es que yo tengo un ejemplo para poner en las charlas, pero a la autora no le fue bien, claro que no, le fue muy mal. Claro, ahora ella revisa muy bien sus contratos. Y esa trilogía, claro, la ha impulsado un montón y ahora la buscan mucho más para firmar contratos y ella se los lee mucho mejor. Pero la primiparada le pasa a más de una autora o a más de un autor, ese primer contrato que firmamos mal, porque además muchas veces nosotros hacíamos en Bogotá unos talleres con IDARTES de escritura creativa y dábamos de derecho a autor talleres y eran, póngale 400 personas por semestre.
Y siempre iniciamos con la pregunta, ¿quién es autor? Y nadie alzaba la mano. Y eran pues personas que estaban escribiendo algo porque estaban en un curso de escritura creativa. Y es que desde que estamos en el colegio, me fui por las ramas, ya vuelvo, pero desde que estamos en el colegio nos enseñan que autoría es una cosa súper compleja, de gente famosa, o de, sí, porque como que uno hace el dibujo y de una vez lo publican y no le preguntan si uno quiere publicar ese dibujo con nombre o lo que sea. Y entonces a uno lo acostumbran que uno no es autor desde muy chiqui. Uno incluso en el colegio no aprende realmente cuando está copiando, cuando está creando algo, cuando está tomando la inspiración en otro. Uno no aprende esas vainas en el colegio. Entonces cuando llegamos a ser autores tenemos miedo de ser autores. Porque uno dice, no, pero es que no tengo un libro publicado, o no, es que no me he ganado un premio literario, o no, entonces como que no he tenido una ratificación externa que me diga que soy autor. Y en términos de derecho de autor, uno es autor así sea malo, y así haya publicado o no, desde que uno cree es autor. Entonces en esa medida que nos da miedo de que nos digan que somos divas y que se nos subió el ego a la cabeza, entonces firmamos contratos mal. Porque también se nos aproximan con esa, te estoy dando la oportunidad de publicarte. Y en esa medida, o firmas este contrato o te vas. Y es muchas, por ejemplo, en este caso era mejor irse y darle un tiempito a ver si uno le llegaba una mejor oportunidad. A veces tocará regalarse, hay que evaluar, pero digamos que acá a ella le fue muy mal. Se hubiera esperado un tris, solo que el problema fue que cuando ella firmó el contrato no sabía que estaba firmando un mal contrato, porque nadie lee el contrato. Entonces ese es el problema. Pero gracias por la pregunta. Este caso este está mejor, digamos. Es una autora también colombiana, se escribe una biografía de un poeta colombiano. Los hechos de la vida de ese poeta no son de nadie. Todos podemos escribir una biografía de él sin pedirle permiso a nadie. Pero la forma, la narrativa que ella utiliza, cómo ordena los hechos de la vida de este señor, sí son muy de ella. Y se escribe una biografía genial. Se firma un contrato con una editorial, con la editorial A, empiezan a vender y les va muy bien. Realmente, a mí me encanta porque esta autora dice, este poeta me dio para vivir un año, o sea, hubo un año en el que ella vivió de esa obra, entonces dice, valió la pena. Claro, no sé cuánto duró investigando, duró mucho más, pero ella estaba contenta con su obra, le llegaron buenas regalías, además le dan conferencias gracias a la publicación de su obra, la editorial juiciosa hizo un muy buen proceso de edición, cuando ella pidió hacer una reedición, le hicieron caso, hicieron la reedición con los ajustes que ella quería, muy buena relación entre editor y autor. Después entonces, cuando ya la obra está circulando y ya va como en la tercera reedición, llega otra editorial y le dice, oiga, me gusta, yo quiero ahora sacar una versión infantil, con ilustraciones, otra versión que tenía música, con música sincronizada, con un montón de vainas. Y dice, genial, está buenísimo, yo de una quiero. Cuando vamos a revisar el contrato con la editorial A dice, usted no puede, porque usted en su contrato me dio absolutamente todo. Me dio adaptaciones a versión infantil, adaptación a versión juvenil, traducciones, adaptaciones a obra multimedia, usted me dio todo. Entonces usted no lo va a hacer. El editor A, que es muy buen editor y que han tenido muy buena negociación, no le mete esa cláusula de bravo o de mala gente, es la cláusula que siempre ha usado y que ni sabía que estaba ahí, pero cuando ya hay posibilidad de que otra editorial le saque un producto que va a competir con su propio producto y que va a estar como más bacano, entonces dijo, no, ahí sí ya no, mi contrato me permite decirle a usted que no lo haga. Y fuimos a revisar el contrato y pues sí, ella le dio todo eso al otro. Son un montón de derechos que le dio a su editorial, que tenía muy buena relación, insisto, y se las dio para que la guardara en un cajón, porque la editorial A ni siquiera sabía que tenía esos derechos, no le importaba explotar esos derechos, ellos estaban contentos con la publicación de un libro que se vendía y pagarle a ella las regalías, y ya. Entonces muchas veces cuando metemos esos derechos en un contrato así porque sí, lo que estamos es botándolos a la basura y se los estamos dando a alguien que no los va a ejecutar, que ni siquiera sabe que los tiene. Incluso la autora tampoco sabía, la autora no había caído en cuenta de la posibilidad de esa obra hasta que no hubo otra editorial que le propuso, oiga, hagamos estas cosas geniales. Y ahí fue cuando dijo, ve, sí, yo pude haber hecho eso, y pues no lo hicimos. Eso sencillamente no pasó, y pues se sigue vendiendo el libro y ya, la otra versión nunca salió. Y que es lamentable porque pues está ahí el potencial, ahí está la obra, era otra forma de llegarle a otro público incluso, pero entonces el editor dijo, puede que me robes mercado, entonces más bien te voy a decir un no rotundo y no hay nada que hacer porque el contrato ya está firmado. Pero podrían hacer la negociación, o sea, si ve, por ejemplo, es muy fuerte en términos económicos, podría hacer una compra
Esta pregunta está chévere. Sí, claro. Entonces, tú con los derechos patrimoniales tú los puedes renegociar como desees. Entonces podía llegar la editorial B y decirle, listo, son suyos, ¿cuánto quiere por ellos? ¿Qué es lo que pasa? Que es mucho más fácil negociar directamente con el autor, más barato, porque entonces cuando ya tú tienes este otro jugador, tú necesitas sacar la tajada de la autora y la tajada de la otra editorial, que la otra editorial va a ganar porque sí. Porque ellos no aportaron nada, ¿sabes? Yo los tengo en mi bolsillo. Si los quieres, me tienes que pagar un pedacito. Entonces ahí probablemente entonces la editorial B dice, pues me voy con, o sea, tantas obras que hay, pues me voy con otro autor que sea una negociación más sencilla. Entonces ahí pierdes la oportunidad de negocio. Pero lo que tú planteas es completamente viable. O sea, ellos podían haber, o sea, si estuvieran muy interesados, que no pasó, podrían decir, bueno, no, ¿cuánto es y yo le pago y arreglemos esto? Pero pues lo que hacían es, yo me hago al costado y me voy con otro autor. Y pues ella perdió esa oportunidad. Es una oportunidad de negocio que se pierde porque cuando tenemos el manuscrito en la mano no sabemos qué tenemos en la mano realmente. Claro, nomás una ilustración, que quizás es una cosa estática, también tiene un montón de derechos detrás que uno puede explotar. Un caso acá de un personaje, no voy a decir el nombre, pero era un personaje que llegan y les dicen, oiga, su personaje me gusta porque no me da los derechos para hacer producción multimedia, porque quiero animarlo y poner unos videos en YouTube. Y ellos ni siquiera se habían imaginado que su personaje pudiera ser parte en YouTube y estar animado, y se emocionaron y firmaron. Y después llegó una aerolínea y le dijo, oiga, su personaje me gusta, yo quisiera usarlo dentro de mi programa de fidelización, para darle a los niños baberos, para meter un jueguito dentro del avión y todo esto. Y pues fuimos a ver el contrato y es, no, usted ya le dio todos los derechos de adaptación y producción multimedia a otros, que iban a hacer solo YouTube, pero pues ustedes les dieron todos los derechos, se pierde. Y una aerolínea pues les dice, ¿los tiene ahí o me voy? O sea, yo le voy a dar mucha plata como para que me ponga a esperar. Y se pierden los negocios, porque uno a veces da derechos que no sabe que está dando. Señora. Pero no funciona, por ejemplo, como las licencias de producción en las patentes, que cuando no producen se las suspenden. No. No, ¿sabes por qué no? Pasa, por ejemplo, con las marcas. Si alguien tiene una marca y no tiene un producto asociado a esa marca y yo necesito sacar un producto para venderlo, pues yo le digo a la super, oiga, quítele ese derecho a eso porque no lo usan. Pero con el derecho a autor es muy diferente, ¿sabes por qué? El derecho a autor está muy ligado a la libertad de expresión. Tú eres libre de decir lo que tú quieras, pero también es libre de no decir lo que no quieres. Entonces puede que tú escribas una obra y no quieres que nadie la conozca. Que a veces pasa, hay obras que uno odia y que otros puede que amen, pero uno odia y uno no quiere que nadie lo conozca. Entonces nadie te puede obligar a usar tu obra. Y una vez tú vendes los derechos, nadie te puede obligar a publicar tu obra tampoco. Si yo soy Shakira se compró los de Oasis, era una novela en la que salía Shakira, en la que no salía tan internacional como es ahorita. Y ella pues hizo la fácil, se compró los derechos y dijo, esa novela no la ve nadie más. Y ella la dueña, y eso es respetable. Entonces tú puedes decidir no sacarla ahora. Acá le fue mal, fue al editor. Entonces en este caso nosotros era una distribuidora de una editorial universitaria que produce arte. Y estábamos en un evento, bueno no, mentiras, antes del evento el director dijo, yo quiero cuando regalo libros, yo quiero darlos en papel de regalo. Y es de una universidad que tiene unos murales muy icónicos, entonces le pidió a un ilustrador que le diseñara el papel de regalo inspirándose en los murales de la universidad. Hizo un papel genial. Una vez estábamos en una cena, entonces éramos muchos, tenían las mesas desnudas, no tenían manteles para tanta gente, entonces dijo, bueno, tenemos un montón de pliegos de papel regalo, pónganlos de mantel. Y esa fue la conversación de toda la noche, como que, qué mantel tan chévere. Entonces ahí se les ocurrió y dijeron, oiga, no, esto es más que papel regalo, esto puede ser un montón de vainas. Podemos hacer separadores individuales, portavasos, cartucheras y un montón de vainas con esto, quedó muy chévere. Entonces arman todo un plan de negocio para irse a Frankfurt, a tener un stand allá, y entre otras cosas querían vender muchas vainas con ese papel de regalo. Ya tenían todo montado, desde la editorial. Y cuando ya estaban con las maletas armadas, apareció el autor. Y dijo, no, espérese, porque usted me pagó por papel de regalo. Un individual no es papel de regalo, de manera que está por fuera de los términos de la licencia de uso que yo le di. Y como ya tiene las maletas armadas, pues le va a cobrar más.
porque usted ya tiene todo el plan de negocio armado, ya lo sometió a consideración de sus autoridades, usted ya no se puede bajar del bus tan rápido. Entonces les cobró mucho más de lo que les hubiera cobrado si hubieran hecho esa negociación inicial. Ahí entonces el editor fue el que se quedó un poco corto al pensar, yo necesito papel de regalo, pues vamos a firmar una licencia de uso por papel de regalo. Y en esa medida pues se quedaron cortos y después la negociación se puede hacer. Claro que sí, o sea, podemos firmar un otro sí a la licencia, ampliando los términos de esa licencia a usos de todo tipo de merchandising o producción de mercadería, lo que sea. Pero en ese punto, pues obviamente, quien tiene las de ganar es el que no está tan necesitado, que es el ilustrador que le va a decir, pues bueno, ahora te va a cobrar un poquito más de lo que te hubiera cobrado antes cuando sentía que esto no tenía ese potencial. Ya sabemos que esto sí se vende muy bien. Esto como les digo, porque a veces, o sea, no es que haya acá algunos malos y otros víctimas, victimarios, no funciona así. Probablemente las dos partes no leen el contrato y a veces afecta a uno o a veces afecta a otro. Ahora, habrá casos particulares en los que si hay una parte que dice, ya me acostumbré a quitar los derechos de esta manera, pero no siempre pasa. O sea, normalmente son buenas partes negociando sin que se involucren tanto en la producción del contrato como tal. Negociamos en el almuerzo, negociamos en el cóctel, las condiciones contractuales que después no están en un papel. Esta historia sí es mejor. Entonces tenemos una autora, la contratan para que haga unas ilustraciones en los murales, haga unos murales en un colegio. Y se hacen unos murales muy bacanos. Y los del colegio quedan fascinados. El colegio tiene una metodología especial que gira en torno, no sé cómo es la vaina, pero o sea, como que toda la educación gira en torno a las emociones de los niños porque se centran en la emotividad, en la empatía, en la simpatía, bla, bla, bla. Entonces llegan y ella cede los derechos simplemente para que estén las ilustraciones en los murales y si son retratados por medio de la fotografía para publicitar el mismo colegio, se puede hacer. No, pues saco a los niños ahí está el mural, se puede hacer sin problema. Es un contrato chiquito, solo me pagaron para eso, solo les doy eso. Ella después bota eso a redes sociales. En redes sociales empiezan a subir un montón y además entonces los del colegio arman toda su metodología que después venden. La metodología de enseñanza y colegio que les fue bien, se la empiezan a vender a otros colegios y todos los módulos o lo que sea que vendan van asociados con las emociones y cada emoción está asociada a una de las ilustraciones de esta señora. Entonces ahí gana un protagonismo esa obra bastante importante. Parte de lo que le servía al colegio es que como ella conservó sus derechos, ella subió esas ilustraciones a Instagram y tenía muchos seguidores, gente que le encantan las ilustraciones. Entonces cuando yo vendo la metodología, pues digo que lo bueno de esa metodología, pero además pues me sirve decir, no, y es que estas ilustraciones son de Pepita, y ha visto cuántos siguen a Pepita que les encantan estas ilustraciones, entonces le servía al colegio también que ella las estuviera explotando por su lado, y mostrándole que la gente en redes sociales dijera, sí, me gusta. Claro, ¿qué pasa si yo firmo un contrato de cesión siendo ilustrador y le digo, editor, usted es el dueño de todo esto? ¿Yo puedo subirlo en mi portafolio? ¿Ustedes qué creen? No. Exacto. Y es un problema, porque nomás el portafolio es para mostrar yo qué hago. No estoy explotándolo, siquiera económicamente. Pero el problema es como, pues cuando vendo la casa. Si yo vendo la casa, después no puedo decir, oiga, ¿puedo venir a dormir? Yo cuando vendo los derechos patrimoniales de la ilustración, yo no voy a poder ni siquiera subirlos a redes sociales. Menos a redes sociales incluso. Una cosa es que yo tenga mi portafolio en una página web y otra que la tenga en Instagram. Porque en Instagram yo además le estoy dando una autorización de uso a todos los otros usuarios de Instagram. Entonces estoy dándole permiso a un montón de gente. Entonces el editor fácilmente o la editora me va a poder decir, oiga, no, eso es mío, usted no puede subirlo en su portafolio. Que son cosas que se solucionan muy fácil. Y es, oiga, yo le doy los derechos para que usted use las ilustraciones en las páginas internas del libro tal y yo me conservo los otros derechos. O yo le doy todos los derechos patrimoniales, pero yo me quedo con la posibilidad de usar eso en redes sociales. O yo me quedo con la posibilidad de usar eso en mi portafolio en la página web tal. O con la que la reemplace. Que son cositas que uno pone que no son un rengloncito que le solucionan a uno la vida, pero que uno normalmente no lo piensa porque usualmente uno de ilustrador siempre sube a todo a Instagram o a estas redes especiales para mostrar el portafolio. Entonces como es tan normal, pues uno dice, igual lo voy a hacer así el contrato no lo diga, pero puede haber problemas. Acá las partes estaban clarísimas en qué querían. Entonces es, no, tú úsalo donde tú quieras. Yo también lo voy a usar y ya para usarlo, pues renegocian y normal. Entonces el colegio sigue diciendo, es que esta es tal ilustradora que es famosa, que tiene estos seguidores en Instagram y siguen vendiendo la metodología y no hay problema y todos ganan.
Digamos que es una buena negociación cuando sabemos hasta dónde vamos. ¿Qué necesitas realmente? Y págame en consecuencia por lo que tú realmente vas a necesitar. Entonces, estas ilustraciones son de Malumens, que es una ilustradora colombiana. Cuando yo le pedí las ilustraciones me cobró muchísima plata y yo no la tenía. Entonces yo le dije, no, pero espere, yo no necesito esas ilustraciones para mayor cosa, o sea, yo las necesito para mi presentación de PowerPoint, no más. Entonces ahí me bajó bastante la tarifa, porque ella me decía, claro, es diferente que yo tenga que hacer unas ilustraciones solo para usted, que yo no pueda usar algo que yo ya tengo por ahí guardado, hacerle una adaptación que otra, hacerle algo solo para usted y que yo pierda los derechos sobre eso. Entonces nosotros usamos esta cláusula. Entonces, mire, usted me otorga una licencia de uso para el diseño de presentaciones en PowerPoint o vainas similares. Yo no necesito más. Yo no voy a sacar un libro con estas ilustraciones, yo no voy a sacar merchandising con estas ilustraciones. A mí no me afecta que ella tenga estas ilustraciones en su Instagram. Entonces, yo tampoco, ahora tampoco es que yo sea buena gente, yo no tenía plata para pagarle más usos. Entonces ahí los dos ganamos. Entonces, no te puedo pagar lo que tú me cobras por cederme tus derechos patrimoniales y además no voy a gastar plata en algo que yo no necesito. ¿Cuál es la ventaja en esta negociación? Que no guardamos derechos en un cajón, que es el gran problema. Y es, ¿yo para qué te pido derechos de animación de tus ilustraciones si yo no lo voy a hacer, no me interesa hacerlo? Y a ti puede que sí te interese más adelante y se te presente una oportunidad de negocio. Entonces, más bien dale. ¿Tienes una pregunta? Sí, Freddy. Me sorprende lo que acabas de decir, pues que le tuvieron que pagar a ella para hacer esta presentación de PowerPoint, nunca había oído eso. Es decir que, aunque sea que ustedes la están promocionando, de alguna manera la están promocionando, esto es un asunto de carácter divulgativo que a ella le conviene, ¿tenían ustedes que pagarle? ¿Y quién define ese valor? ¿Cuántos son los montos? El autor no creo que sea experto en eso. No, esa es una pregunta que me hacen bastante a veces en los talleres, es ¿cuánto cobro? Ni idea. Eso es muy difícil de determinar. No sé, en la industria del libro hay cierto estándar, ¿no? Que es como entre el 5 y el 10% de regalías, es lo que le dicen a uno siempre. Y si es ebook, entonces ya no son regalías, sino son ingresos netos. Pero entonces después empieza, bueno, sí, pero si hay texto y ilustración, y si hay varios ilustradores, ¿le vas a pagar regalías a todos? De a 5% de regalías a todos, no te da la hoja de costos, entonces empieza a ser súper complejo. Y hay ilustradores a los que les pagan a tanto el sábado. Es decir, te va a pagar 500,000 pesos por esta ilustración y ya. O ilustradores que cobran regalías porque la ilustración pues, tiene un valor más importante en esa publicación. Eso dependerá de la persona, la negociación, el momento en el que estás en la carrera, digamos que muchos factores. Pero es buena tu pregunta porque claro, para cualquier uso que yo haga de una ilustración necesito pedir permiso, no importa en qué contexto. Y es que esto está con lo que les decía de los niños en el colegio, que muchas veces cuando estamos en el colegio nos enseñan que uno puede usar obras de otros sin problema, porque el profesor cogió el dibujo y lo publicó sin preguntarle a uno. Y entonces tenemos esta concepción de propiedad muy arraigada sobre los bienes tangibles, o sea, cuando empezamos esta charla no tuvimos que empezar diciendo, oiga, este bolso es mío, si me voy al baño no te lo lleves, porque todos sabemos que el bolso es de alguien, pero si uno encuentra una ilustración en internet y uno le da clic derecho y le permite descargar, uno dice es de libre uso. Y no sé por qué. Porque este bolso que está acá en el piso no tiene una nota que diga propiedad de Pepita. O no tiene una nota, o una cadena, no tiene... Sí, pero si tú encuentras una ilustración sin el símbolo copyright, entonces dices, entonces todo el mundo lo puede usar. Pues no. La única certeza que uno tiene cuando uno se encuentra una imagen o una ilustración en internet es que no es de uno. Las condiciones de uso, si no las dice ahí, entonces la única condición que conoces es que tú no la puedes usar. Pero no pasa, normalmente pasa que la gente descarga las imágenes de internet y dice, es que no tenía marca de agua, no tenía copyright, no tenía el nombre del autor, entonces yo la usé. Entonces es como al revés, o sea, con los bienes tangibles sabemos que no se pueden meter el carro de ustedes mientras están acá, pero con los bienes intangibles sí pareciera que a uno le tocara estar detrás de todo el mundo y diga, es que no puedo usar lo mío sin mi permiso. Entonces eso hay que irlo cambiando de a poquitos. Y digamos que algo que le hizo harto daño a los ilustradores en la región es que las leyes de derecho de autor tienen unos ejemplos de autores, pero son ejemplos. Entonces, como los arquitectos, los escultores, y ahí no están los ilustradores, pero no quiere decir que no tengan derechos. Pero como no estuvieron, entonces durante mucho tiempo se pensaba que los ilustradores eran un colaborador de la producción editorial.
y no autores, que por supuesto lo son. Entonces, poco a poco los ilustradores han venido fortaleciéndose en eso, incluso acá en Colombia ya van a crear la asociación que existe en otros países, existe en Brasil, existe en Uruguay. Yo tengo una compañera, y me fui por las ramas, perdón, pero ya voy a tu respuesta. Yo tengo una compañera que salió en un programa estos de la mañana, que son como 4 horas de gente hablando ahí vainas, y los cuadros de ella estaban de fondo en el set. Y ella, soy famosa, mamá, mire, mis cuadros están allí. Y yo dije, oiga, súper, ¿cuánto te pagan? Y ella, no, pues me están dando exposición. Uno, nadie se fija tanto en los cuadros del fondo, empezando, y 2, pues sí pagaban. ¿A quién le pagaban? A la galería. Y en la medida que la autora es feliz con solo salir, pues a ella ni le preguntaron. Ella tenía sus cuadros en una galería que normalmente la galería le cobra los costos de embalaje, de todo, y además la galería era la que negociaba con la productora, le pagaban a la galería y a la autora ni le preguntaban. Porque muchas veces sentimos como que es que esas cosas pasan y vamos normalizando un montón de usos de las obras como que es normal, como de nada. Entonces, esto de la exposición, que pasa mucho, y pasa, o sea, hay muchos autores que dicen, oiga, yo me alegré cuando me estaban pirateando. Lo están pirateando en la calle, es que ya la está rompiendo. Y algo de razón tienen, pero no funciona tan así. Cuando nombran a veces un premio Nobel, entonces le mandan a uno el PDF por LinkedIn para homenajear a ese autor. Es como, pues no lo homenajees de esa manera, cómprale el libro por lo menos. Tenemos ciertas dinámicas y que vemos, o sea, insisto, hay mucha gente, incluso hicieron un estudio en México en el que salía como, no sé, el 90% de las personas que consumen piratería no saben qué es piratería. O sea, no es que sean personas malvadas, no, sino como que hemos venido normalizando un montón de cosas. Ahora, volviendo a tu pregunta, en este caso, yo estoy usando las ilustraciones porque ustedes, que no son amigos de la autora, las están viendo. Y como estamos por fuera del ámbito personal de ella, esto es un uso que requiere algún tipo de autorización. Entonces yo tengo que pedirle a ella permiso para usarlas. ¿Qué podría pasar, sabes? O sea, que yo puedo irme al Instagram de ella y descargarlas y ya. Pues me quedaría muy mal hablar de derecho de autor y hacer algo así. Y en general sería una infracción al derecho de autor. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Hay muchas veces, como el libro de Pilar Castaño, que es una estudiante muy pila, que hacía unos breves ajustes a las ilustraciones y en clase le iba re bien y sacaba puros 5. Porque como que ahí no pasa nada. Cuando ya sale dentro del libro de Pilar Castaño, inmediatamente el software la identifica en internet que está usando imágenes de un banco de imágenes que es propietario y les cayeron. Entonces, porque, ¿qué pasa? Uno muchas veces dice, pero es que yo en la U usaba eso y no pasa nada. O sea, como que yo usaba imágenes y no pasa nada. Pues sí, pero cuando ya te llega a ti a la editorial un manuscrito con un montón de imágenes descargadas de internet de referencia, pues ahí habrá que revisar. En general, cualquier uso que haga yo de una obra necesita permiso. Y no es cita, porque tenemos esta concepción de que cita es desde que yo cite la fuente o diga de dónde lo saqué y el nombre de la autora o el autor. Pero yo no puedo sacar 1000 ejemplares de 100 años de soledad y decir que estoy citando a Gabriel García Márquez, porque es la totalidad de la obra. En este caso, yo no podría decir que estoy citando a la autora porque puse su seudónimo Malumens, porque estoy citando la totalidad de la obra. Y en esa medida ese uso no tocaría pagar. A mí me toca pagarle a ella y ella me tiene que firmar un contrato en el que me autoriza eso. O sea, ella firmó un contrato de licencia de uso en el que me autoriza este uso particular y por eso me salió barato, porque es muy chiquitito. El cómo negociamos, pues fue una vaina de WhatsApp y fue... Porque es que yo tengo la idea, puede ser muy inocente, que los autores son creativos, pero no son expertos en finanzas, ni en cobro, ni en estos asuntos. Entonces ellos se tienen que documentar con fuentes y tal vez vos tengas más información. Decir, mira, no sé, de 1 millón a 10 millones vale esto para estas actividades, de 10 millones a 30, pero el autor realmente sabe cuánto vale su ilustración para un asunto puntual. Te voy a contar un poco este proceso en particular. Yo no soy experto en tarifas, realmente creo que hay muy poca gente experta en tarifas, pero en general, ¿cómo fue? Ve, Malumens, ¿me ayudas con esto? Me dijo, sí. ¿Cuánto me cobras por este tipo de cosas? Listo, espéreme hoy. Ella se fue y averiguó con unos profes de la universidad y los profes le dijeron, mire, yo normalmente por esto cobro tanto.
Después fue donde otro profesor, yo cobro tanto. Dijo, bueno, pero ellos son los profes, ya van allí, yo voy acá, hizo una media y me cobró. Y yo después de esa media le dije, no tengo esa plata. Yo le decía, mira, vales eso, pero no tengo esa plata que me estás cobrando. Me encantaría, pero no la tengo. Entonces negociemos, yo tengo como esta plata. Entonces, ¿cuánto me das por esa plata? Y ella me dijo, bueno, no, por esa plata entonces le doy estos derechos y le hago estas ilustraciones que incluso yo ya tengo y las voy es como a reciclar. Y yo, perfecto, recicladas me sirven. Así fue la negociación, muy informal, sin tarifario, sin absolutamente nada. Hay ilustradores que cobran por hora. Entonces te dicen, mire, esa ilustración probablemente me va a tomar tantas horas y mi hora de ilustración cuesta tanto. Y esa ilustración entonces tienes para 2 ajustes. Y lo de los ajustes es importantísimo meterlo en el contrato. Porque los clientes son hartos, ¿o no? Los clientes son muy cansones, porque además los clientes nunca saben qué quieren. Entonces puedes que les entregues la ilustración y después en ajustes te pida hacer otra ilustración. Entonces tú le puedes decir, no, mire, le va a mandar unos bocetos. Y después le va a mandar, una vez aprobados los bocetos, le va a mandar la ilustración. Y después de hecha esa ilustración, le acepto hasta 2 cambios. Y punto. Porque si no el cliente, además que el cliente dice, es que la quiero diferente, no sé cómo, pero diferente. Entonces ese tipo de cosas hay que negociarlos, pero el cuánto, no sé, Alejandra, ¿tú de pronto tarifas? No. Depende de la calidad del artista, por ejemplo, de la experiencia, de la trayectoria. Hay algunos que ya están, digamos, muy bien rankeados. Entonces ya digamos que su tarifa es muchísimo más alta. Pero lo que sí es importante, por ejemplo, es eso, que uno, al menos como editor, que uno se garantice poder intervenir en las primeras ideas en cuál va a ser la línea de la ilustración. O sea, yo sí soy muy respetuosa en no ponerlos a hacer muchas ilustraciones hasta que yo quede contenta, sino en que haya una primera vez en que uno trabaja con ellos en cuál va a ser la línea de la ilustración, en que luego desarrollen las ilustraciones y que se haga 1 o 2 ajustes, pues 1 o 2 idas de ajuste, porque si no tampoco se terminan nunca de hacer. Pero eso sí va a depender del artista, y hay artistas que ya, pues entre más profesionales se han vuelto para ciertos clientes o sectores, pues ya mejor saben cómo cobrar las ilustraciones y los trabajos que hacen. También pasa que uno puede hacerles negociaciones de otro estilo, como, mira, no te podemos pagar, pero te podemos dar derechos de autor, ¿cierto? Regalías, porque finalmente este libro es mi tal que escribe, mi tal que dibuja, entonces si quieres venir como autor y darte como esa oportunidad, pues también se negocia y se acuerda. Sí, también, claro, y se puede con cualquier cosa, ¿no? O sea, uno puede decir, como se puede quedar en mi hotel unos días a cambio de sus ilustraciones, uno puede negociar como quiera, ¿no? Sí, uno paga como quiera y habrá, pero tarifarios como tú preguntas, no. Ahora, lo que dices es cierto y es que uno muchas veces sabe hacer una cosa y no otra. A los abogados nos pasa todo el tiempo. Sabemos de pronto asesorar en cosas de familia, divorcios y estas vainas, pero no sabemos cuánto cobrar por eso. Y uno hace igual que hace un ilustrador. Le pregunta a los amigos. Exacto. Y ahí vas sacando, pero no hay un tarifario como tal. Y sería difícil por lo que dice Alejandra. Cada artista vale diferente. Y también cada ilustración cuesta diferente. O sea, digamos que esta ilustradora a mí me daba como 4 opciones de profundidad, complejidad, tamaño. Entonces ella me decía, bueno, si la quieres más bien simple, pues vale tanto. Si tú quieres tanto, me toma tantas horas y te va a cobrar mucho más. Y eso va variando. Freddy, yo tengo 2 preguntas. Una es, pues como volviendo a esto de las imágenes, cuando creemos que son libres porque las descargamos de internet y ya, pienso en las redes sociales, por ejemplo en Twitter y en Instagram, en cuanto a imágenes. Pues ya se ve que se escriben cosas en Twitter, pues no sé, historias, un cuento, en un hilo, no sé. Y en Instagram pues están las imágenes que la gente publica. Si no hay un contrato de por medio, ¿cómo se sabe de quién son esos derechos? Pues o simplemente rastreando la fuente principal, ¿se sabe eso? Esa pregunta está genial. Cuando ocurrió el terremoto en Haití, hubo un fotógrafo que se fue allá y tomó unas fotografías geniales. Y el man las subió en Twitter y todo el mundo empezó a replicar las fotos del terremoto en Haití.
Y después la agencia de prensa francesa cogió esas fotos que estaban en miles de cuentas de Twitter y las empezó a mandar a sus asociadas y empezaron a salir en distintos diarios las fotos, y el man los demandó y ganó. Entonces ellos decían, no, pero pues a ver, todo el mundo las está replicando. Y ahí se marca la diferencia entre una cosa es dónde lo estás haciendo, y es que cuando tú firmas, cuando tú le das acepto a crear la cuenta en Twitter, estás firmando un contrato con los administradores de Twitter. Ellos te ponen unos términos y condiciones que nadie lee, porque ellos a propósito los hacen hartísimos de leer y son súper largos. O sea, los términos y condiciones de una red social podrían resumirse en una página, pero no lo van a hacer porque no están interesados en que tú los leas, y por eso son tan largos. Y además le dan a uno la opción de darle acepto sin abrirlos, además. Y además te ponen una condición que dice, y los podemos cambiar en cualquier momento y ni te enteras. Entonces, pero tú aceptas, porque ellos te dicen, a ti nadie te pone un revólver en la cabeza para que vengas a tener cuenta en Twitter. Eso es un servicio gratuito que tú tienes, y si quieres hacer parte de él, aceptas nuestros términos y condiciones. Si no, vete, y no hay problema. Entonces tú voluntariamente aceptas, y mediante ese clic estás firmando un contrato con ellos. Y ese contrato tiene una cláusula que dice que todo el contenido que tú subas te comprometes a que no sea ofensivo, que no sea pornografía infantil, que no injurie, no calumnie, y que sea de tu autoría o que tú tengas los derechos para subirlo. Si tú subes piratería a YouTube, ellos te van a cancelar tu cuenta. Si tú empiezas a subir videos y esos videos empiezan a ser censurados por copyright, entonces ellos van a decir, oye, no estás cumpliendo nuestras condiciones, te cancelan tu cuenta. Lo mismo en las otras redes sociales. Entonces, dentro de esa cláusula tú también dices, no hay problema, yo autorizo para que ustedes y todos los usuarios de internet de esta red social puedan usar esos contenidos y adaptarlos, reinterpretar las imágenes y hacer memes o lo que quieran. Incluso mis fotos, yo doy permiso para que usen mi cara para hacer un meme. Y tú autorizaste. A menos de que ya sea una cosa como, ¿no?, que te esté poniendo en riesgo tu vida o algo así, pues no podrán, pero en general tu cara se puede volver un meme. Porque tú voluntariamente subiste la foto y autorizaste a los usuarios para jugar con esa foto y hacer adaptaciones de tu imagen y tu derecho de autor. Entonces, ¿qué pasa con el fotógrafo de Haití? Pues que el man autorizó a los usuarios de Twitter a replicar la fotografía que está protegida por derecho de autor. En la medida que la agencia de prensa francesa sacó la foto de internet de Twitter y la usó en otro contexto, se salió de los términos de la licencia que dio el autor. Y ahí vas a tener problemas. Por eso a veces nos da la sensación que un meme no tiene derecho de autor. Porque como que todo el mundo lo está adaptando, juega, y uno ni siquiera sabe de dónde salió el meme. Entonces como que ese derecho de autor se va perdiendo de vista, pero sigue ahí. ¿Qué pasó con Trump? Entonces hubo meme, y Trump en esta estrategia de MAGA, ya en Estados Unidos, de Make America Great Again, usó eso, y el man le dijo, oiga, no, espere, yo lo puse en Facebook y en Instagram, pero era para eso, yo no voy a apoyar su campaña, no me interesa yo no soy republicano. Entonces, y ahí ya no podía usarlo. Por eso es que en redes sociales nos parece que se puede usar y no hay rollo, pero sí hay un contrato detrás y tú autorizaste a hacerlo. Por eso hay muchos ilustradores que dicen, bueno, yo voy a subir estas ilustraciones a Instagram y estas otras, yo no me acuerdo, hay otra página donde suben el portafolio, ¿no? ¿Cómo? Esa. Pero claro, cuando uno es ilustrador, porque, o sea, si uno sube fotos de lo que está cenando no hay tanto rollo. Pero si uno está subiendo ilustraciones y obras protegidas y cosas tan valiosas, uno sí tiene que mirar en qué red social la sube. Porque puede estar dando autorizaciones, pues que no quiere dar, señora. ¿Qué tan importante es subir imágenes o cuentos a la página de los derechos de autor? O sea, la que hay en Colombia, que uno sube como para proteger, sí, el registro de obras. Es decir, ¿eso atenta contra lo que uno después va a hacer con esos textos o esas imágenes, o es recomendable, o ya es obsesivo estar subiendo, por ejemplo, cada imagen, cada cuento? No, la ventaja es que el Registro Nacional de Derecho de Autor es gratis, así que uno puede subir las que quiera, y es recomendable, no es indispensable. Y es que acá en Colombia, bueno, en todo el mundo, el derecho de autor se otorga desde el momento en el que empiezas a hacer la obra, ni siquiera la debes terminar. O sea, puede ir a medias y esa ilustración ya está protegida. Y en esa medida tú no tienes que cumplir un requisito administrativo ante el Estado o lo que sea para que te protejan, porque sería un camello. Porque entonces yo hablo mal del presidente,
no me registran o lo que sea, no podemos estar sujetos a esa vaina. Entonces todas las obras están protegidas. ¿Y cómo pruebo que yo soy autor de una obra? Por cualquier manera. Si se la mandé hace unos años por Instagram a alguien o se la mandé por WhatsApp a alguien o por correo electrónico, eso es una prueba válida. O si tengo una foto haciendo el mural, eso es una prueba válida. Cualquier cosa sirve. Me facilita un poco la vida hacer el Registro Nacional de Derecho de Autor porque yo voy allá y digo, mire, es que yo la registré en tal fecha, entonces se demuestra que soy autor. Pero, por ejemplo, en Inglaterra no tienen esa figura, sino lo que hace, tienen un sistema de envío de correo muy juicioso allá. Entonces la gente lo que hace es reenviarse una obra y queda ya el registro de que en tal fecha se enviaron ese título de esa obra y así manejan allá la autoría. Cualquier medio de prueba funciona. Entonces acá este registro que tú mencionas que se centra en la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor es gratis, entonces no le cuesta a uno nada y uno lo hace y está bien. A mí me parece que es recomendable. Si no lo hacen no pasa nada, porque a veces se van al otro extremo. Me ha pasado una vez, un guionista me dijo, produjeron mi corto, pero es que yo la embarré y no lo alcancé a registrar. Entonces lo cogieron antes de, y nunca peleó. Y no tenías que registrarlo, o sea, igual puedes pelear. No es necesario, pero es recomendable. Y puedes ser obsesiva y subir cada vez que haces una ilustración, eso está muy bien. Porque si pasa mucho, porque en muchas universidades incluso enseñan este concepto de la apropiación. Entonces como que cojo tu ilustración, le cambio 2 cositas y ya es mía, y para evitar esos problemas es mejor registrarlas. Porque no, estás haciendo una derivación de mi ilustración, igual me tenías que pedir permiso, pasa mucho. Y ahí puede haber discusiones, entonces mejor registrar. Sí. Entonces, con el collage, ¿cómo funciona? Porque, pues, se cambia la imagen, pero se transforma completamente, pero de cierta manera la imagen sigue siendo la misma. O sea, ya sé que se recorte, o que se cambie, o que se ponga filtro, o que pues se haga cualquier cosa, pero si la imagen original no es mía, pero si yo la estoy transformando completamente para hacer algo completamente distinto, ¿la persona me puede demandar? Uy, esa pregunta está chévere. Hay que separar, digamos, los tipos de expresión artística, porque en general cuando yo hago obras derivadas, necesito permiso. Que hay unas en las que es mucho más fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, si yo estoy interviniendo en una obra literaria bajo intertextualidad, pues necesito permiso. Hace poquito en la Feria del Libro de Panamá encontramos unas obras que decían cumplimentada era el verbo. Y entonces cogían un libro completo y lo cumplimentaban, usaban ese término, y le metían un prefacio y una conclusión. Y decían, ahora este es mi libro. Y lo estaban vendiendo allá. Y es como, pues no, pues estás adicionando cositas, pero esa obra necesitas permiso. Cuando hay un ejercicio realmente derivativo, o sea, que tú estás haciendo una reinterpretación de la obra, como cuando haces una obra de teatro con base en un libro, necesitas igual autorización, a menos de que eso sea parte del dominio público. Entonces, a veces estás tomando muy poco, como pasa con la música, que coges 0,03 segundos de una canción y lo juntas con otro y haces un loop y estás cogiendo sonidos y no tienes problema. Pero si tú te estás haciendo un mashup en el que se escucha la canción de Justin Bieber de fondo y de frente le estás poniendo a Green Day y se identifican todas las canciones, ahí tú vas a necesitar autorización porque estás cogiendo obras fácilmente identificables y estás creando algo nuevo, pero no estás partiendo de simples ideas, sino de expresiones de otros. Entonces, en el mundo de las artes plásticas, la discusión ha sido mucho más sencilla porque entre los mismos artistas nunca se han demandado. Esta reinterpretación de las obras es mucho más aceptada. Y ahí es difícil saber cuándo realmente estoy aportando mucho o no. No sé si conocen la obra de la Mona Lisa de Duchamp. El man coge la Mona Lisa y no la cambia casi nada, le pone 2 bigotes que son 2 líneas y abajo le pone unas iniciales. O sea, casi no interviene nada, pero es un cambio grandísimo de expresión porque le puso abajo, al leerlo en francés, dice, ella tiene el culo caliente. Y eso entonces fue transgresor y dijo muchísimo y puso a la Mona Lisa a decir algo muy diferente a lo que su autor original quería decir, con una intervención muy chiquitita. Entonces en el mundo de las artes plásticas se ha dicho, bueno, no podemos ponernos a medir cuántos trazos o cuántos cambios de color realmente implican un acto transformativo o que empiece a transmitir algo distinto. Claro que a veces uno fácilmente puede decir, bueno, le cambió 3 colores, obviamente estás plagiando. Pero hay otros en los que realmente hay un ejercicio creativo con lo que la imagen te está diciendo otra cosa. Ahí en esos casos normalmente los artistas nunca se han demandado. O sea, cuando tú coges la obra de otro y la trabajas y expresa otra cosa, yo nunca he visto que haya demandas. Banksy hace un montón de eso.
y no hay problema. Ahora, si lo que estás haciendo es coger obras de otros para hacerle unos pequeños ajustes y realmente quieres es plagiar, entonces ahí vas a tener problema. En el collage yo nunca he visto que haya inconvenientes o haya demandas por hacer ese tipo de obra, jamás lo he visto. Podría haberlo, pero no. Los artistas con eso no, son mucho más tranquilos con ese tipo de obras derivadas, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a ver que había problemas en la negociación de contratos, porque no estábamos incluyendo en nuestro contrato la línea argumental realmente, sino un manuscrito, y en esa medida estábamos guardando en el cajón un montón de derechos que debíamos negociar mejor. Y que debemos tener presente que los derechos patrimoniales se pueden fragmentar muy chiquitito. A nosotros en el CERLAL que una vez nos dieron derechos de publicación de una obra en una zona rural de Bogotá. No era en todo Bogotá, ni siquiera, era en una de las localidades de Bogotá. Así de chiquito yo puedo dar los derechos. Decían, ¿usted quiere publicar en la localidad de Sumapaz? Bueno, si quiere irse a la localidad de Santa Fe, tiene que pedir otros derechos. Lo mismo para dar los derechos de traducción al portugués Brasil. Y aparte los derechos de traducción portugués-Portugal. Entonces yo puedo empezar a dividir esto. Entonces nosotros dijimos, necesitamos apoyar al sector con un contrato interactivo que realmente le haga las preguntas a las partes que necesitan hacerse al momento de firmar el contrato. Pero entonces nosotros ahorita están de moda, no sé si han oído el término smart contract, estos contratos inteligentes que se ejecutan solos. Y entonces dijimos, uy, nosotros queremos hacer esa vaina. Pues no hemos podido. ¿Por qué? En últimas, ¿qué es un contrato inteligente? Es un contrato que se ejecuta solito. En el sector editorial, ¿cómo funcionaría? Sería un contrato en el que las partes diligencian unos formularios, a partir de esos formularios les bota la minuta que se ajusta a lo que realmente negociaron, y después entonces dentro de un sistema de blockchain toda la información se maneja y se ejecuta solo. Es decir, el sistema va a saber cuántos libros se están vendiendo en librería y automáticamente cada tanto, que el contrato diga si es cada 6 meses o cada año, pues le va a liquidar regalías automáticamente a su autor, sacando la plata a la cuenta del uno y metiendo la plata en la cuenta del otro. Esa sería la ejecución de un smart contract y es el ideal. Además, con una inteligencia artificial, entonces podríamos saber si el contrato me permite hacer reimpresiones y la inteligencia artificial tomaría la decisión de si hago la reimpresión o no. Y esto porque ahorita es más olfato de, ¿será que agoté mercado? ¿O será que no? ¿Será que estoy pronto a agotar y entonces mejor no reimprimo? ¿O cuánto reimprimo? Eso se hace a punta de olfato, eso lo podría hacer una inteligencia artificial. Entonces, en última sería un ecosistema cerrado en el que el contrato se ejecuta solo por un sistema inteligente. ¿Eso qué implica? Pues estas discusiones de, es que a mí me parece que mi editor me está diciendo mentiritas y él dice que no me vende tanto, pero yo sí veo que sí me venden, o todo este tipo de cosas. Ese es el ideal, a eso es a lo que nosotros queremos llegar, pero por supuesto necesitamos todo un ecosistema automatizado. O sea, necesitaríamos que hubiera un ecosistema cerrado que me permita saber en tiempo real cuando venden un libro en formato físico en la librería, pues que yo tenga un sistema centralizado que me diga, acaba de vender un libro en tal librería, tiene tantos ejemplares en stock y tantos ha vendido y lo está vendiendo a tanto y el contrato dice que por eso le tiene que pagar tantas regalías al otro. Todavía falta mucho para llegar allá. Vamos a hacer una investigación Alejandra va a hacer una investigación, empezó ya una investigación, para analizar cómo se están apropiando estas tecnologías en la región, para saber realmente cuán lejos estamos de esta vaina. Porque las tecnologías ya están y no son tan caras, pero hay mucha cosa detrás para que realmente los sectores las acojan. Entonces habría que ver qué existe, por qué se acogen, por qué no se acogen, qué tanto falta para que empecemos a tener esa tecnología acá. ¿Qué tenemos por lo pronto? Entonces a nosotros durante muchos años en el CERLAL nos pedían un modelo de contrato de edición. Siempre decían, ustedes deberían sacar un modelo y así solucionan el problema. ¿Cuál es el gran problema con un modelo de contrato? Pues que las negociaciones de lo que decíamos ahorita con tu pregunta cambia mucho, cambia el tipo de profesional que está firmando el contrato, el peso que tiene la ilustración en la publicación. A veces el ilustrador es más importante que el del texto, a veces es más importante el del texto, a veces tienen la misma importancia. A veces el del diseño de portada tiene un peso también muy importante, a veces no tanto. A veces estamos incluyendo derechos de adaptación a cine. Hay obras que puede que no funcionen para adaptación a teatro, entonces ¿para qué me pongo a negociar esos derechos?
Hay obras que funcionan para videojuego, otras no. Entonces, las negociaciones varían tanto que tener un contrato estático de modelo sería muy malo. Y no solo estaremos en el mismo problema que tenemos ahorita, y es que hacemos el contrato Frankenstein y usamos el mismo contrato para todo el mundo. Entonces ahorita tenemos un aplicativo que en una semana lanzamos, que es, ustedes van a entrar a la página web del CERLAC, pueden hacer clic y a partir de unas preguntas, un cuestionario, en el que les va a salir simplemente lo que hay que preguntarse al momento de firmar esta vaina, y es, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere tener derechos de traducción? ¿Derechos de traducción a qué idiomas? ¿Usted quiere darle a su editor derechos de distribución en territorios? ¿En qué territorios? ¿Usted quiere darle los derechos de explotación digital? Perfecto. ¿Usted quiere darle los derechos de explotación en audiolibro? ¿Usted quiere hacer un podcast? ¿Usted quiere usar los personajes para tal cosa? Y entonces irse preguntando uno a uno realmente uno qué quiere. No más desde ese ejercicio ya a uno le sirve para darse cuenta que tiene en las manos. Y es, verdad, yo puedo negociar los derechos de adaptación a podcast para Spotify. ¿O no? A partir de esas preguntas, entonces el sistema automáticamente les va a botar una opción de contrato de explotación multimodal. Ya no lo llamamos contrato de edición, porque el contrato de edición está regulado en la ley de derecho de autor de casi todos los países y es un contrato súper viejo que habla, por ejemplo, de qué pasa si se les pierde el manuscrito, porque es de esa época en la que uno escribía en máquina y lo mandaba por correo, y si se le perdía a uno eso, se le perdía un montón de trabajo al autor. Así de viejita es esa ley. Entonces nosotros ahorita hicimos un contrato nuevo que es de explotación multimodal, metiendo todas las cosas que uno ahora puede hacer. Pero por supuesto el foco de ese contrato es vender papel, porque eso es lo que ahorita pasa con los libros. Seguimos en el modelo tradicional de venta de papel y es lo que nuestros lectores quieren. Y yo por lo menos prefiero todavía papel, el olorcito, toda esta cosa es chévere. Entonces nosotros vamos a lanzar esto en una semana. Ya aspiraba a habérselos mostrado hoy, pero no alcanzamos, el ingeniero nos quedó mal. Pero ya estamos en pruebas, así que en una semana haremos un correo masivo mandándoles ahí para que ustedes puedan ya jugar con esto y sacar minutas de una vez de contratos de edición. Insisto, va a ser un borrador, porque puede que el sistema interpretó de sus preguntas algo, pero ustedes digan, pero quiero además meter otra cosita, que se puede negociar lo que quiera. Y es como, mire, yo voy a negociar con usted esta tarifa de regalías, pero usted me promete que yo voy a ir al High Festival en Cartagena y me paga todos los viáticos. Y le cobro bajito de regalías. Bueno, pues lo negocian. Esta vaina no le va a sacar algo tan particular, porque es demasiado particular la negociación, pero ustedes lo pueden poner después. Es simplemente para romper este esquema de que los derechos patrimoniales son los derechos patrimoniales y uno los da en bloque, que ese es el peor error que uno hace como autor, y es no fragmenta esa vaina. Entonces los derechos son muchos papelitos chiquititos y que tú puedes darle un derecho a una persona y a otra, y lo mejor es hacerlo, tipo J.K. Rowling con Harry Potter. Ella les da los derechos para películas al que sabe hacer películas. Ella les da los derechos a... Ella tiene el software que les dice a ustedes a qué caja pertenecen, pues ella tiene ese software. ¿Para qué necesita otra persona si ella es la que puede hacer eso y venderles a ustedes el merchandising de su casa? Entonces es empezar a fragmentar esto como islas, y no tiene nada que ver, en principio, la venta de las varitas mágicas con la producción audiovisual. Entonces yo se lo puedo dar a dos agentes distintos. Con esto simplemente queremos romper ese esquema de bloque, adicionalmente preguntarnos lo que nos debemos preguntar al momento de negociar, y también pues facilitar la firma, ¿no? Porque ya no va a ser firma física, sino a través del sistema pues se puede poner la firma digital, que eso facilita también la vida. Señora. Perdona que interrumpa tanto, No. Pero me gustó la propuesta inicial de una conversación, solo que tenemos que pasar el micrófono para que se escuche. Podemos hacer ese ejercicio y que no quede ningún radicado en el CERLAC, o ahí va a quedar un radicado, pues como los datos personales. Si yo quisiera hacer el ejercicio de creación de una minuta, es libre, aunque no lo vaya a ejecutar. Sí, claro. En principio esto es simplemente un aplicativo para que tú saques un borrador, que una vez firmas el contrato te lo quedas tú y no nosotros, porque nos llenaría nuestro servidor incluso mucho, y no tenemos espacio ni plata para eso. Entonces se queda en tu computador, en tu compu, y el de la contraparte. Ustedes llenan y crean su usuario, eso sí tienen que hacer un logueo. Si usan el contrato o no, o si lo usan para jugar, está perfecto también. Claro, porque yo quiero ver, pero realmente no voy a usar esa minuta porque no me gustó. No la usas, no va a haber problema. Y nosotros tampoco le damos validez. O sea, digamos que si te incumplen tu contrato, no podrías ir al CERLAC a decir, oiga, nosotros como que pusimos la aplicación que es solo una herramienta para que hagas tu contrato, pero ya después todo lo otro es
como normalmente se hace. Ah, perfecto. No, pues algo que de pronto relacioné, pero es distinto. Cuando se solicita un ISBN o ISSN, eso queda radicado en la Cámara Colombiana del Libro, y si no se hace el depósito legal, te llega comunicado, usted debe tantos ejemplares, pues si no incurrirá en una multa. Ah, pero mira que no está asociado al ISBN, ¿sabes? No tiene nada que ver porque no te piden, es un proyecto del libro, de lo que sea, multimodal, todavía no está hecho. No, pero además, con lo que dices del depósito, lo que pasa es que en Colombia, digamos que conformar el patrimonio bibliográfico de la nación, eso vino desde Francia y estaba chévere, como guardar lo que producimos de conocimiento en el país. Y ahí se crea la ley de depósito legal, que es cada vez que publiquen algo o importen algo que tenga que ver con Colombia, se manda a ciertas bibliotecas. Pero no tenían control de qué se publica y qué no. Entonces ahí se hizo la alianza con la Cámara y dijeron, bueno, pues como los editores sacan ISBN, mándeme los listados de ISBN, pero la obligación de hacer depósito legal no nace del ISBN. En principio, si no sacas ISBN, igual deberías hacer depósito, porque está la ley aparte. O sea, es que el ISBN es como la herramienta que tiene la Biblioteca Nacional para enterarse que sacaste. Pero si no sacas ISBN, que tú igual puedes sacar un libro sin ISBN, igual tendrías que hacer depósito legal. Y mira que cuando nosotros nos reuníamos con bibliotecas de toda la región, era curioso porque en toda América Latina tenemos el problema que los editores no mandan los libros. Y en España tienen el problema de que ya no pueden recibir libros, porque todos quieren hacer parte del patrimonio bibliográfico español. A muchos les parece, chévere que mi libro esté allá, porque eso se va a conservar durante mucho tiempo. Ahora, hay países como Perú que es que les piden como 20 ejemplares, pues tampoco exageres. En España también querían pedir y es como, no, esto es para conservar, no para dotar la biblioteca. Pero volviendo a tu pregunta, perdón que yo siempre me voy por las ramas con tus preguntas, pero acá no está asociado nada de eso. O sea, no te genera ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de obligación. Como te digo, yo puedo entrar solo por jugar, sacar al final una minuta y desecharla y no pasó absolutamente nada, porque no tienes la obligación ni de usarlo, ni de ejecutarlo, ni nada. Si tu contraparte no lo ejecuta, ya se tendrán que ir a un juez, como pasa con un contrato normal. Pues esa pregunta, gracias porque no lo estaba aclarando. Bien. ¿Dudas adicionales? Listo, muchísimas gracias. Que estén muy bien.